S'està presentando en el Instituto Cervantes, aquí en París, Porta Oberta al Invisible, Puerta Abierta al Invisible, instalación del artista valenciano Robert Ferrer i Martorell, en la que aplica a gran escala su trabajo sobre luz y sombra, sobre lo que no existe, pero que siempre ha estado allí. El catálogo de esta exposición acaba de ser presentado por el crítico de arte y director también del Instituto Cervantes de París, Juan Manuel Bonet. Y para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo de la plástica, Robert Ferrer i Martorell ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Robert. muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Valencia, en España, en 1978, pero que en la actualidad resides en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares. Creo que la luz es la materia prima de tu trabajo, ¿no? Haber nacido en Valencia, región mediterránea, con una extraordinaria luminosidad, ha influido de alguna manera en tu trabajo. Hombre, sí, claro, es uno de los pilares siempre en mi trabajo, la luz. No sé si tanto haber nacido en Valencia o formar parte de una región mediterránea. O sea, quizás mi trabajo también lo puedo practicar en Cataluña, o lo puedo hacer en Grecia, o lo puedo hacer como lo estoy haciendo ahora en Mallorca, ¿no? Pero la luz quizás es la herramienta más significativa, más relevante. En Helsinki sería mucho más difícil. Muy difícil. Robert, vas a licenciarte en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, pero me gustaría que nos contases qué es lo que hizo que te decidieras por las Bellas Artes. Yo la verdad es que no tuve así no tuve nada significativo para decidirme por las Bellas Artes. O sea, yo había empezado el bachillerato de unas ciencias puras y la verdad es que no fui una persona que desde pequeño tuviera una gran afinidad ni por las artes, ni me había dedicado a hacer cursos de pintura, ni había frecuentado museos ni galerías, ni en mi familia tampoco había ese tipo de actividad. Yo no sé muy bien por qué se dio, no sé... ¿Conociste a alguien quizás? No, quizás es que llegó un momento en el que tenía que elegir qué carrera quería emplear y vi que en Bellas Artes fui a unas charlas en la facultad y vi que era un ambiente que podría encajar. Y después a partir de ahí hice la prueba de acceso, pasé el selectivo y a partir de ahí empecé a hacer Bellas Artes. Y ahí es cuando me di cuenta de lo que eran las Bellas Artes, porque yo hasta ahora, hasta ese momento, no tenía ni idea. ¿Era muy diferente de lo que imaginabas o no? La verdad es que no había viajado mucho. O sea, llegué en ese momento y en ese momento es cuando me di cuenta que habían muchísimas cosas que me atraían. O sea, me atraía la escultura, me atraía la pintura, el vídeo, la fotografía, pero lo descubrí haciendo Bellas Artes. O sea, quizás hay veces que hay unas carreras en las que sí que parece que se entienda que hay una afinidad previa, ¿no? Y en mi caso no lo fue así. O sea, yo lo descubrí ahí. Cuéntanos qué ambiente se respiraba en Valencia a finales de los 90 en Bellas Artes. Bueno, yo creo que Valencia era una ciudad, y supongo que seguirá siendo, que en la Facultad de Bellas Artes, pues bueno, había un clima en el que todo el mundo yo creo que estaba muy perdido en los primeros años, ¿no? O sea, te vas dedicando, pero es un poco complicado, ¿no? Porque bueno, tampoco tienes unas herramientas después para saber qué vas a hacer con eso, para dónde vas a enfocarte, cómo vas a sobrevivir dentro de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería un ambiente parecido al que tiene que haber ahora. O sea, tampoco creo que tiene que haber mucha diferencia del que había entonces, porque la gente que empieza la facultad, hombre, ahora es cierto que hay más herramientas, ¿no? Pues antes no había Facebook, ni había Internet, la divulgación de nuestro trabajo era mucho más complicado. Ahora es más ágil. Ahora quizás una persona que empieza Bellas Artes, hay una serie de herramientas que ya puede utilizar que nosotros quizás el paso a las galerías o presentarnos en concursos nos parecía más complicado. Ahora creo que puede ser más fácil. En aquellos años se inaugura un gran museo de arte contemporáneo en Valencia, ¿no?
¿Qué año fue? Pues yo creo que no lo estoy muy seguro, pero Finales de los 90, ¿no? sería finales, sí, sí, en el IBAM, ¿no? Supongo que te estás refiriendo. Sí, el IBAM fue un gran, ¿no? Bueno, un gran impulsor durante un tiempo de unas exposiciones que venían de fuera que no estábamos nada acostumbrados a tener, ¿no? Y fue una manera de, bueno, de mostrarnos mucho trabajo que había fuera que nosotros quizás en Valencia no habíamos visto. Después, el IBAM tuvo una decadencia muy fuerte que espero se recupere poco a poco. ¿Hubo, Robert Ferrer, alguna exposición que te marcó particularmente en el IBAM? En el IBAM, una exposición que me marcó particularmente fue la de Iturralde, que creo que fue en el 2000, de José María Iturralde, que fue una exposición en las que no había visto excesivamente obra geométrica o abstracta como lo que practica él, y la verdad es que sí que me dejó muy, muy, muy impactado. Después también es un profesor que ha estado en la facultad, no sé si todavía sigue estando. Tuve la suerte de poder conocerlo, he tenido la suerte de poder entablar más comunicación con él, ¿no? Eso es de las cosas buenas que van pasando con los años, ¿no? Que ves una exposición quizás en un momento y después pasan los años y tienes acceso a la persona que la ha hecho, ¿no? Eso es maravilloso, claro. Robert Ferrer, si no te gusta encasillarte, tus esculturas, no te gusta que te encasillen en una corriente artística, no niegas que eres hijo del arte geométrico, ¿no? Sí, sí, sí. La geometría es una de un punto de apoyo indudable, ¿no? Lo que pasa es que yo soy un geométrico no demasiado rígido, o sea, soy más lírico. O sea, dentro de mi geometría practico un movimiento quizás más liviano, ¿no? O sea, más suelto. Pero sí, la geometría es uno de los pilares, ¿no? O sea, si tuviera que de alguna manera ajustarme a un tipo de trabajo, yo podría definirme como un geométrico, sobre todo abstracto. Curiosamente, los grandes artistas geométricos vienen de Venezuela, un país con una luz extraordinaria. Estoy pensando en Soto, en Cruz Sí. Diez. Quizás esa luz lleva al máximo exponente del arte. Bueno, lo que pasa es que los geométricos latinoamericanos también tienen una derivación muy cinética. Quizás en Europa el cinetismo no se ha practicado tanto como lo han practicado ellos. Yo creo que bebo más de fuentes de quizás Soto, pero sobre todo podría decirte Palazuelos y más todavía Eusebio Sempere. O sea, para mí Eusebio Sempere quizás sería la referencia más directa con mi trabajo. ¿Cómo podríamos describir a nuestros oyentes que no han visto tu trabajo, esas obras, esas cajas de metacrilato? Cuéntanos, intenta describir tu trabajo para un oyente que no puede vernos. Describir mi trabajo a nivel matérico me es un poco complicado. O sea, Muy complicado. siempre trabajo con estructuras de metacrilato que poco a poco voy sacando de esa caja. O sea, las últimas líneas de trabajo estoy más en experimentación, más fuera de esa envoltura. Trabajo siempre con materiales muy ligeros, con siempre intentar que la obra respire, que la obra, a pesar de que está dentro de un espacio contenido, no sea una obra rígida, sino que dé como un cierto aire, ¿no? Con un vuelo interior, que los elementos que están dentro tengan como una cierta frescura. Pero quizás me es muy complicado si tener una referencia solo. Si no tengo una referencia delante, ¿no? Visual, me es complicado de explicar. Volviendo, Robert, a la instalación que presentas en el Instituto Cervantes de París, ahí sí has salido de la caja de metacrilato. Sí, bueno, Es un estos lujo son una serie de experimentos que cuando tienes la oportunidad de presentar tu trabajo o de coger un proyecto para poder intervenir en un espacio, yo siempre intento que sea un proyecto total, o sea, en el que utilizar el espacio entero para hacer una manipulación de ese espacio. Hay veces en las que no es posible utilizar todo un edificio porque tienes unas restricciones de espacio. Con lo cual, pues, intentas modificar una sala. En este caso sí que se ha prestado para hacer una modificación en todo el espacio, ¿no? En todas las salas
Incluso en el edificio hay una escalera que es como una columna vertebral del edificio, y se ha colocado un registro de piezas como buscando como un escape, ¿no? Como si ese tránsito de elementos salieran del edificio y tuvieran su propio movimiento fuera, ¿no? Me comentabas, Robert, que ese proyecto de instalación lo habías hecho también en un ordenador de una manera Sí. virtual. ¿Hay sorpresas luego cuando la realización llega al final? Siempre, o sea, siempre. Yo creo que en el tema de las instalaciones uno tiene que tener una cierta permisibilidad, se tiene que dar unas ciertas licencias, porque es muy difícil a veces acotar al máximo, a pesar de que tomes todas las fotografías, de que tomes todos los planos del edificio, de que tomes todas las medidas. Después siempre hay unas alteraciones que nunca has contado y que tienes que tener la capacidad de poder dirigir en ese momento. Pero yo creo que esos accidentes no hacen más que enriquecer el proyecto. Sobre todo porque nosotros, o por lo menos en mi caso, cuando tenemos una cosa a favor, que es la de determinar una fecha, y en esa fecha tienes que tener este proyecto. Cuando tú estás maquetando, tú puedes tomarte el tiempo para maquetar, para construir, pero cuando tienes que presentarlo, ahí es donde tienes que materializar el accidente, ¿no? Y convertirlo en una virtud. Eh, Robert, el hecho de que el director del Cervantes, donde estás presentando tu instalación, sea uno de los grandes críticos de arte españoles y además fue director del Sí, IVAM, del IVAM, sí, precisamente, efectivamente. Y ya es de por sí un elogio a tu obra, Sí, ¿no? no, claro, sin duda. Sin duda, contar Juan Manuel con Bonet. Juan Manuel Bonet ha sido muy importante. Ya tuve la suerte de poder contar con un texto en la anterior exposición de Lina Davidoff, y en este caso poder intervenir dentro del Cervantes, pues ha sido todo un lujo. También contar con él como comisario y como redactor del texto que viene en la presentación del catálogo. O sea, es una gran fortuna mía, claro. Hace años que además de exponer en España, expones en París, en la galería Sí. de Lina Davidoff. ¿Hay una diferencia entre la percepción de tu obra aquí en Francia o en España? Bueno, a veces yo no creo tanto que sea una percepción diferente en función del espacio. Creo más que hay veces en las que haces una exposición dentro de una galería en la que quizás no están tan acostumbrados a ver geometría o ver ese tipo de trabajo. Entonces quizás ahí la percepción cambia. En este caso, en la exposición de Lina, es la cuarta exposición que hago en mi carrera aquí, con lo cual ya tengo como una cierta seguridad de que hay una cantidad de gente que puede verlo también con una naturalidad lógica de los pasos que he ido siguiendo, ¿no? Ayer la directora de teatro española, Angélica Lidl, que ha triunfado aquí en París durante varios años, hacía unas declaraciones al diario El País muy duras sobre la situación del artista en España y de lo poco que los profesionales aprecian su trabajo ahí en ese país, cuando triunfa por todos lados aquí en Europa. Y ahora precisamente está presentando un espectáculo en el Festival de Aviñón. ¿Te has sentido maltratado en España también como artista? Yo creo que, a ver, yo creo que no es una cuestión de maltrato. Yo creo que es una cuestión de que a nosotros nos falta en España, nos faltan dar unos pasos a seguir, que todavía no se están consiguiendo, que quizás se conseguirán. Creo que estamos atravesando un momento complicado en España que afecta a todos los puntos y, como no es en el arte. Entonces, esa situación provoca que nos sea cada vez más complicado presentar nuestro trabajo y que quizás el artista pues tiene que buscar el espacio fuera para presentar su obra, ¿no? Porque en España quizás hay un tipo de artistas en las que no se dan las condiciones necesarias para poder hacerlo. Yo sigo creyendo que se puede dar, que se puede llegar a hacer, que también hay gente muy válida en España, hay gente que está haciendo proyectos muy interesantes que quizás no tienen la visibilidad que se les corresponde, y hay gente que se está jugando mucho porque el arte contemporáneo en España se respete y se valore.
quizás los medios de comunicación se deberían hacer más eco en España de todo eso. Ya no solo en las artes plásticas, sino en el teatro, en la música, en muchos escenarios, ¿no? A veces siempre vemos la parte negativa de las cosas y pues por suerte tenemos una feria en España que es mundialmente conocida, como es Arco, que quizás en España tenemos el espejo de otras ferias fuera, que cuando vas a ver otras ferias quizás no son tan importantes como la de España. Entonces hay que darle un poco más de repercusión, ¿no?, a todo lo que hacemos. Tenemos que querérnoslo. Hablando de ferias, Robert Ferré, acabas de llegar de Lima, ¿no?, de Sí, Perú. sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo fue? Bueno, pues la verdad es que es la tercera año que participo. Participo con la Galería Espacio Valverde de Madrid. Y pues son unas expectativas siempre buenas. La Feria de Lima es una feria que se está armando poco a poco. Esta es la cuarta edición. Entonces tiene muchas ganas bueno, pues de abrirse a un público europeo. Este año se hizo una convocatoria, se presentaron una sección de Madrid que creo que incluía 10-11 galerías de Madrid, si no recuerdo mal, pues quizás serían 8, pero que había un grupo bastante importante. Habían galerías aparte de las de Madrid, de Mallorca estaba Xavier Fiol, habían otras galerías de España, Rosa Santos de Valencia. O sea, había un grupo muy nutrido de galerías españolas, seguramente me dejaré alguna. Y yo creo que todo es el esfuerzo que hace la feria por abrirse a un público y por buscar un atractivo de las galerías europeas, ¿no? Después de años de conflicto, Lima se ha convertido en una maravillosa flor que se está abriendo, ¿no? Hombre, Lima tiene sus contrastes, ¿no? Lima es una ciudad complicada en algunas cosas, pero para el arte contemporáneo yo creo que es un nuevo camino a seguir. De hecho, yo el año que viene voy a presentar una exposición colectiva en una galería que se llama Impacto. Voy a participar en una residencia, voy a estar 2 meses trabajando allá. Con lo cual, para nosotros desde Europa, pues bueno, puede ser un camino a tener en cuenta, ¿no? Enviamos un cordial saludo a nuestros oyentes ahí en Lima, en Claro, Perú, sin duda. y en toda América Latina. En fin, pues ya lo saben, Porta Oberta al Invisible, Puerta Abierta a lo Invisible, instalación del artista valenciano Robert Ferré y Martorell, estará expuesta todo este verano en el Cervantes de París. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permíteme saludar también a Guillaume Buffet, quien está detrás de los cristales, encargándose de que todo salga bien en el terreno del audio y del vídeo. Gracias de nuevo, Muchas Robert, gracias. y mucho éxito aquí en París. Muchísimas gracias.